La caladora de mano. La caladora de mano de verdad que es una herramienta muy práctica. De pronto tú vengas de mi curso de caladora de mano porque muchos comienzan así o comenzamos así con la caladora de mano haciendo nuestras primeras creaciones. Si tú eres uno de los que viene de mi curso caladora de mano, házmelo saber en los comentarios. Bien, ¿de dónde venimos? Venimos, ya estamos en esta segunda unidad que es la caladora de mano. Vimos la anterior, los tipos de caladora, que era como una introducción a esta unidad. Y en esta vamos a ver nuestra caladora de mano. ¿Qué vas a descubrir? Vas a descubrir cuál es la caladora de mano, por qué es importante tener una, es compatible con mis cuchillas. Bien, esta es la caladora de mano, por si no la conocías. Es una sencilla herramienta, la cual es muy versátil. De verdad que a mí me gusta mucho este tipo de caladora porque sirve muchísimo y complementa todo lo que nosotros hacemos. Son como los inicios porque pues se maneja solo a mano. Ya nosotros la caladora de banco ya funciona con un motor, obviamente pues es más rápida, pero esta no hace muchos trabajos que puede hacer también la caladora de banco. Viene así en esa presentación que te presenté anteriormente y también se consigue como esta que es la caladora para joyería. Las dos, Estas dos tipos de caladora o sierra de arco o sierra de marquetería, tiene varios nombres. Estas nos sirven para trabajar y te recomiendo tenerla también en tu taller por si no la tienes. Y funciona, esta ya se trabaja sobre un astillero, que es esto que ves aquí en la diapositiva. Tú la vas trabajando y tienes un astillero que hace sus veces como de la base de la caladora de banco, pero pues como no es la caladora de banco, pues tiene un astillero que es la basecita y ahí se trabaja y todo pues la deben tener. ¿Es compatible con mis cuchillas? Déjame decirte que sí. La verdad es que las cuchillas que usan esta caladora y la caladora de banco son de la misma medida, son de 5 pulgadas. Ya más adelante vas a ver bien cómo escoger tus cuchillas, qué cuchillas comprar, cuáles hay, pero te voy adelantando que sí sirve la de esta caladora para tu caladora de banco. Es bueno tener esta porque a mí me ha pasado una vez. Me recuerdo que tenía un trabajo urgente que hacer, estaba trabajando en la caladora y se me fue la luz y me quedó un pedazo muy pequeño y yo dije, no, ya no voy a poder cumplir. Algo pasó cuando dije, no, aquí tengo la caladora y lo hice con la caladora y ya. Entonces en un momento te puede servir, o si de pronto estás de viaje, vas a acampar a un bosque, algo, llevas tu caladora de mano y ahí puedes hacer algunas cosas. Si quieres, de verdad que sirve mucho. A mí me gusta mucho este tipo de caladora. Ahora que nos toca fijar el aprendizaje. Vas a decir, pero Grim, ¿qué aprendizaje? Sí, de pronto no conocías la caladora de banco, de pronto no sabías que las cuchillas sí son compatibles, de pronto no creías que debías tener una en tu taller y que te puede salvar en algún momento cuando no haya electricidad por alguna falla, por algún motivo. Entonces, por favor, siempre fija tus aprendizajes. Recuerda que los aprendizajes se pierden si no se fijan. Entonces vamos a hacerlo. Así que manos a la obra. Muy bien, ya fijaste tus aprendizajes, el aprendizaje que te has llevado. Y ahora vamos a luz, cámara y así es, acción. Vamos a aplicar lo aprendido. ¿Qué es aplicar lo aprendido? Compra tu sierra, compra la sierra. Yo sé que de pronto ahorita dices, no, pero ya tengo mi sierra
caladora, no me serviría la otra. Sí te va a servir, hazme caso por favor, compra tu sierra de arco, practica algunos cortes, úsala, ve mirando para que vayas practicando algunas cosas y déjanos tus comentarios de cómo te pareció este curso, si te ha servido también. Lo puedes hacer paralelo a este como te dije y compra entonces tu sierra. Espero que te haya gustado esta lección. Bien, ¿hacia dónde vamos? Ya vimos tipos de caladoras, la historia, la caladora de mano. Ahora vamos a ver las principales marcas. Yo sé que esta parte te va a gustar para que puedas elegir tu juguete. Entonces vamos a verlo. ¿Qué tienes que hacer? Darle play al siguiente video. Así que, manos a la obra.